Hermano, que el Señor le bendiga, que el Señor le bendiga más. La clase de hoy se titula Otras cartas del Nuevo Testamento. La lección es el estudio 12 para el 22 de noviembre del 2020. Y vamos a hacer una pequeña oración para comenzar a impartir la clase. Amado Dios, te doy gracias en esta hora, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Te pido, oh Dios, que tú tomes el control de esta clase, Padre, y que le hable a la vida como me has venido hablando en esta semana a mí. Toma el control de todo y glorifícate porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, te doy gracias. Bendice a aquellos que están enfermos, sánalos, Señor. Aquellos con sus necesidades, Señor. Aquellos que puedan escuchar este video, Señor, de tu palabra, y que toda duda que haya en su corazón sea dispersada de ellos, de su mente, Señor. Cúbrelos con tu sangre y llénalos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Otras cartas del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con la verdad central. La verdad central dice así. La palabra de Dios describe la vida cristiana. O sea, si usted quiere saber cómo usted como cristiano y cómo yo como cristiano debemos vivir, pues la Biblia es el lenguaje, es la dirección exacta, inspirada por Dios, creada por Dios, para saber cómo nosotros debemos alcanzar la vida eterna y la vida cristiana que Dios quiere que usted y yo vivamos, ¿verdad? En este día. Versículo clave, 2 de Pedro 1:4, dice así: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea que está hablándonos, ¿verdad? Que hay nosotros tenemos una naturaleza divina y nosotros con esa naturaleza divina huimos de esa concupiscencia que hay en el mundo, de esa situación que hay en el mundo que a veces nos atribula, nos afecta, ¿verdad? Y que a veces trata de hundirnos en lo que una vez fuimos y donde Dios nos sacó. Aleluya. Voy a leer varias cositas que hay aquí, ¿verdad? Que dice que de las 8 cartas escritas en el Nuevo Testamento, no fueron escritas por Pablo, pero a menudo se denominan epístolas generales. Amén. Amén. Dice que 3 fueron escritas por Juan, 2 por Pedro, 1 por Santiago, el hermano del Señor, 1 por Judas, también hermano de Jesús. Y se desconoce quién escribió Hebreos, y esto es un tema especulativo entre las teorías. Así que Hebreos no sabemos quién fue que lo escribió, pero sí sabemos que el contenido es bien a la par con todos los demás escritos, ¿verdad? Que hablan de cómo debe ser el comportamiento de un cristiano, de uno que sirve al Señor. Sabemos que somos salvos por fe y no por obra. La Biblia dice, somos salvos por fe y no por obra, para que ninguno se gloríe. Ahora, ¿cómo puede uno creyente ver en la vida de los seres queridos? Perdón. La fe es una cualidad visible. Amén. Entonces, ¿cómo pueden los no creyentes? O sea, la fe no se ve. ¿Cómo pueden ver los no creyentes, los que no les sirven al Señor, esa fe en nosotros? Hermano, en medio de la situación que estamos pasando el mundo entero, nos pregunta que cómo nosotros en parte podemos estar tan tranquilos, porque nosotros sabemos para dónde vamos. Nosotros sabemos que hay un propósito de Dios para todo. Y en este tiempo hay que hablarle a la vida de la venida de Cristo, para que ellos también tengan esperanza. Porque una vez nosotros andamos en el mundo, y pasara lo que pasara no nos importaba, porque no teníamos a Cristo en el corazón. Pero cuando tú tienes a Cristo en el corazón y tú ves las señales y ves la palabra y ves las señales a la raíz, al pie de la letra de la palabra, tú entiendes que esas cosas que pasan no son cosas normales, que están escritas en la palabra, y que la palabra dice que cuando todo esto acontezca, erguíos, porque vuestra redención se acerca. Así que como nosotros demostramos a los amigos, a la gente, al mundo, que nosotros tenemos una fe que, como dice, ¿verdad?, que no la vemos porque no sabemos que existe,
pero sí podemos decirle, bueno, es una fe, como dice, tú respiras el aire, lo sientes, el que te da el H2O, y tú lo respiras, tú respiras y vives, ¿verdad? Sin aire un ser humano no puede vivir, pero no lo ves. Tú ves que el viento sopla, mueve las hojas de los árboles, mueve los árboles, pero no ves el viento de dónde viene, de a dónde va. Así es la fe de nosotros. Lo único que nosotros sabemos es que hay una fe que moverá montaña. Y además de eso, una fe que nos va a llevar al reino de los cielos. Amén. Como dice el apóstol, esto no es por obras para que nadie se gloríe. Pero sin embargo, la fe y las obras deben ir de la mano, ¿verdad? No podemos decir, dame tu fe y yo te doy mis obras. O sea, porque esto no es uno separado de lo otro. Los dos tienen que ir agarraditos de la mano, como nos dice la palabra. Así que este estudio tiene 3 enfoques. Y los voy a leer porque me gustaron. Dice, solo Cristo es nuestro sumo sacerdote y autor de nuestra salvación. Solo Cristo. El segundo dice, la fe sin obra está muerta. O sea que podemos tener mucha fe, pero si no hay obras en ella, pues de nada nos vale tener fe. Por ejemplo, esto es como cuando uno va a la casa de algún familiar o algún vecino o alguien y esa persona, pues tú sabes que fuiste a abrirte la nevera y le pediste agua y notaste que en la nevera no había nada. Oye, y tú haces una oración para que Dios le supla a esa persona, pero tú tienes por lo menos 30 o 40 dólares en el bolsillo, en la cartera. Pues esa fe puede mejor reaccionar si vas y le compras a esa persona lo que necesita. Porque si oras sabiendo que esa persona tiene la necesidad y oras para que Dios toque a alguien que no te está tocando a ti, que tienes el dinero para suplir esa necesidad, pues esa fe es muerta. Pero cuando tú pones esa fe a obrar, ¿verdad? Entonces eso es agradable a Dios, porque bendices una vida y Dios te devuelve al 100 por 1 lo que tú haces a favor de uno de los de ellos. De él, amén. Dice, el amor de Dios debe brillar a través de nosotros hacia el mundo, ¿verdad? El amor de Dios debe brillar. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo el amor de Dios en mi corazón, yo me constituyo una lámpara donde todos se pueden ver, donde todos pueden ver, sentir paz, sentir tranquilidad. En medio de todo lo que está pasando, pueden ver una luz que alumbre y que vean que si nosotros tenemos paz es porque verdaderamente Dios es un Dios de paz y Dios está en nosotros, ¿verdad? En nuestros corazones. Y voy a leer los textos, hermanos, porque me gustaron, me encantaron todos. Así que esto habla, ¿verdad? En esta epístola en esta lección, habla de Santiago, de Pedro, Judas, Juan y el autor de Hebreo. Así que vamos a comenzar en el capítulo, Hebreos capítulo 1 y vamos a leer el 2, el 3 y el 4. Y dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor, estábamos hablando de la luz, el resplandor de su imagen misma, de su sustancia, y quien sustenta, quien tiene en sus manos todas las cosas, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, con una palabra que Dios habló. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, cuando estábamos muertos en delitos y pecados, vinimos a Cristo lleno de barro, de pestilencia, de un montón de situaciones que no era lo que Dios quería, que si nosotros seguíamos en esa situación de pecado, lamentablemente íbamos a morir en el espíritu, ¿verdad? Porque si la muerte nos sorprendía, nos íbamos a perder. Pero la palabra dice que Él, ¿verdad?, efectuando la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. ¿Y por qué de sí mismo? Lo vamos a ver ya mismo. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Y dice, parte 1, la preeminencia de Cristo. Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Eso está en Hebreos 1 al 4.
3, 1 al 6. Así que los estudios trimestrales han mostrado en la Biblia cómo la historia del plan de redención de Dios para la humanidad, amén, han ido en aumento, cómo se ha cumplido al pie de la letra. Dice Hebreos, quizás más que cualquier otro libro de la Biblia, une el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, ¿verdad? Lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento se cumple al pie de la letra. Así que dice, mostrando a Jesús como el cumplimiento profético de la antigüedad. El escritor de Hebreos comienza la carta con el tema básico del libro, la verdad de que Jesús es digno de la alabanza, de toda la alabanza. El escritor dice que anima a los lectores a la verdad de la preeminencia de Cristo. Cristo siempre ha sido y siempre fue y siempre es y siempre será. Así que nosotros tenemos esperanza por el perdón de Cristo, aleluya, y la reconciliación con Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, rápidamente el Señor nos limpia, nos perdona y somos reconciliados con Dios por medio de Jesucristo, ¿verdad? De su sangre. Dice que fue a través del Hijo que ocurrió la creación. La palabra dice que Dios creó a la creación, hizo la creación para su Hijo, a través de su Hijo, ¿verdad? Que todas las cosas a través de Él fueron hechas, tanto lo que no se veía como lo que se veía. Amén. Dice que la superioridad de Jesús respecto a Moisés, el gran libertador, fue un siervo fiel de Dios. Dice que Moisés fue un siervo fiel de Dios. Mas, sin embargo, Jesucristo iba a ser superior ¿a quién? A Moisés, ¿verdad que sí? La frase que dice apóstol y sumo sacerdote en 3:1 se refiere a la preeminencia de Cristo. Los eruditos destacan la conexión entre apóstol y sumo sacerdote, ¿verdad? Ambos actúan a favor del otro. Dice, el apóstol presentaba a Cristo ante el pueblo, ¿verdad? El apóstol presentaba a Cristo ante el pueblo. Eso era como el sacerdote, ¿verdad? Y el sacerdote representaba al pueblo ante Dios. Ahora Dios, Jesucristo, como el sacrificio verdadero, completo y perfecto, nos presentan a nosotros ante el Padre. Por eso la palabra dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque Él vino a cumplir la ley, a llevarla en sí mismo, ponerla hasta el pie de la letra, cumplirla hasta el pie de la letra, amén, y a dar su vida por cada uno de nosotros. Así que dice, ¿verdad?, que Cristo ante el pueblo y el sacerdote representan al pueblo ante Dios, pero aunque Moisés representaba al pueblo judío, ¿verdad?, representaba al pueblo ante Dios, pero aunque Moisés representaba al pueblo ante el sacerdote, el rol lo cumplió el hermano Aarón. O sea, que tú puedes hacer una cosa, pero Dios sabe que tú tienes que hacer otra, ¿verdad? Eso vamos a poner un punto importante. Cuando David quería construir casa a Dios, tenía todas las intenciones mejor del mundo, quería verdaderamente en su corazón construirle casa a Dios. Pero ¿qué era David? David era un hombre de guerra, había derramado sangre, y quien tenía que hacer esa función, Dios no se lo permitió a él, aunque él la diseñó. Dice que lo hizo su hijo, porque su hijo, ¿verdad?, fue el tercer rey. Así que lo llevó a cabo, ¿quién? El hijo. Así que hay cosas que uno hará, otros, en cada parte de nuestra existencia, en cada parte de nuestro llamado, Dios nos va a poner en puntos específicos que tal vez no sean los mismos, pero todos en conjunto, entrelazados, dice que llegarán a un solo fin, que es la salvación de muchas vidas, ¿verdad? Porque ¿qué más podemos darle al Señor? Sino, ¿verdad?, la gratitud de que somos salvos por Él. Amén. Qué lindo es la palabra del Señor, que dice que solo Él pudo ser la palabra viva de Dios y el sumo sacerdote. Jesús es nuestro sumo sacerdote. Aleluya. Hebreos 7, 23 al 28. El sistema de sacrificio del Antiguo Testamento ejecutado por los sacerdotes, las descendientes de Aarón, quien junto con Israel, sus hijos, fue ordenado para servir como sacerdote en Éxodo 29. Pero Jesús, nuestro sumo sacerdote, es muy superior al sacerdocio de Aarón. Él no tenía pecado. Primeramente, Jesús no tenía pecado.
Así que podía presentarse como sacrificio vivo por la propiciación, amén, a la redención de nosotros como seres humanos. Dice, incluye los aspectos básicos del Antiguo Testamento, Hebreos. Dice que recordando que Jesús como Hijo de Dios es superior a cualquier persona o cosa jamás creada. O sea que es superior, sobrepasa todo a los sacerdotes, a todo aquel que se hace proclamar un dirigente de Dios, un representante de Dios en la tierra, ¿verdad que sí? Jesús como sumo sacerdote es superior al sistema levítico. ¿Por qué es superior al sistema levítico? Pues les voy a hacer un recuento poquito de lo que es esto, ¿verdad? El sacerdocio tenía una situación, tenía una posibilidad buena y una posibilidad mala. Ustedes saben que año a año el sacerdote llevaba a cabo un sacrificio masivo, ¿verdad? Donde llevaban tórtola, palomino, llevaban lo mejor del ganado, lo mejor de los machos cabríos, de las palomas, y lo presentaba ante el pueblo primero. El sacerdote primero tenía que purificarse a sí mismo, porque no por ser sacerdote no significa que no iba a pecar. Tal vez había pecado, se supone que no pecara, pero como en la humanidad del sacerdote podían haber fallas. Él tenía primero que hacer sacrificio por él mismo y purificarse, para entonces entrar al templo y comenzar los sacrificios, ¿verdad?, para el pueblo. Pero ¿qué pasa? Cuando el sacerdote moría, ¿qué pasaba en ese momento? Tenía que ser sucedido por otro sacerdocio. Así que ese sacerdocio no era eterno, ni tampoco era perfecto, porque en el momento en que lo era, no salía bien el pueblo de allí, ya estaban pecando, o sea que eso tenían que hacerlo constantemente. Así que dice la palabra que entonces en el Nuevo Testamento ya se viene hablando del Viejo Testamento de un sacerdote que va a cumplir con todas las reglas, aleluya, que va a llevar a cabo lo que el hombre no pudo, la ley, ¿verdad?, vivirla en sí mismo. Jesucristo sí va a poder hacerlo, que Él era el Mesías prometido. Era un hombre sin pecado, el sacrificio perfecto, sin mancha y sin arruga. Aleluya. Así que a diferencia de los sacerdotes humanos que morían, Jesucristo iba a vivir para siempre. Iba a morir al tercer día, iba a resucitar, y todavía es nuestro sumo sacerdote. La Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Amén. El limpio, aleluya. Qué hermoso es el Señor. Dice que Melquisedec fue anterior a la ley y no era levita. Aquí comienza a hablar de Melquisedec. Sino de Salem, muy probablemente Jerusalén, y un sacerdote del Dios Altísimo, ¿verdad? Así que no se sabe de dónde salió Melquisedec, pero allí estaba. Y me gusta esto, hermano, lo subrayé. Dice, sin embargo, Abraham se sometió a él al pagarle los diezmos. ¡Qué increíble! Abraham pudo detectar que Melquisedec no era un sacerdote cualquiera. Tiene que haber habido algo. Yo siento la presencia del Señor, hermano. Yo le estaba hablando ahorita a ustedes de lo que es la luz, ¿verdad? La luz de Cristo cuando brilla en uno, y uno a su vez es como dice que cuando Moisés subió, aleluya, allá al monte, aleluya, y que cuando bajó la luz era tan fuerte sobre él que la gente decía, no, dile que hable con Dios, que nosotros no podemos mirarlo, hermano. Era tan tremendo que tuvieron que ponerle un paño porque la luz de él era tan potente que los israelitas no podían mirarlo directamente. Pues yo me imagino que este sacerdote algo vio a Abraham de parte de Dios en él, aleluya, que ofrendó de todo lo que habían colectado. Dice que dio el diezmo, aleluya, al ubicar a Jesús en la orden de Melquisedec. El autor de Hebreos nos presenta como superior al sistema sacerdotal y sacrificios de la ley. Así que el Señor, ¿verdad?, en su palabra dice, el Señor ha jurado, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que si el Señor habla de Melquisedec, yo me imagino que dice aquí que tal vez era el rey de Jerusalén, pero
ese misterio de rey de Salem, ¿verdad? Del Melquisedec, nadie ha podido totalmente desglosarlo, aleluya. Pero nosotros sí sabemos, aleluya, el orden, ¿verdad? Y el sacerdocio de Cristo. Que eso es importante para nosotros, es lo mejor, aleluya. Vamos a seguir leyendo. El Señor es bello, hermano. Mas esto, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdote inmutable. Jesucristo siempre tiene un sacerdote inmutable. No hay quien lo saque de ese trono del sacerdocio. Amén. Un sacerdocio inmutable que no tiene necesidad cada día, como aquello de lo que estábamos hablando, como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, lo que estábamos diciendo. Amén. Y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo como propiciación por el pecado tuyo y por el pecado mío, por el pecado de la humanidad. Así que no tenga miedo cuando la gente te diga, el ser cristiano, eso es difícil, en estos tiempos no se puede. Mire, hermano, yo les voy a contar un chiste después, aleluya. Así que comenzamos en Santiago. Y Santiago es la parte 2, provisión de la fe. La fe produce buenas obras. Está en Santiago 2, 14 al 26 y Pedro, segunda de Pedro 1, 3 al 8. Y voy a leerlo, porque dije que lo iba a leer porque me gustó la escritura y me gusta siempre, y como que a veces uno se siente raro porque tenemos tan poco tiempo, pero en el nombre de Jesucristo lo haremos, aleluya. Así que dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Nosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, aleluya, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Pero, dice, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y yo busqué algunas cosas, ¿verdad? La virtud, voy a leerle algunas cositas de glosar que es el significado de cada cosa. Dice, virtud, disposición de una persona. Así que la virtud es la disposición tuya y mía para hacer algo. Diligencia es un sentido más alto, es el esmero y cuidado en ejecutar algo. Óigame, cuando usted pone ese esmero y ese cuidado en ejecutar algo, eso es ser diligente. El conocimiento tiene más valor que el oro. Óigame, mira lo que dice aquí, que el conocimiento es algo que tiene más valor que el oro. La piedad, misericordia en el Nuevo Testamento. El término piedad se refiere a la obediencia de los mandamientos de Dios y al cumplimiento de la vida religiosa. Así que esos son, ¿verdad?, algunos de los que yo pude conseguir para ustedes en este momento, ¿verdad? Así que en el estudio 10 de este trimestre hablamos de nuestra incapacidad para obtener nuestra salvación mediante las buenas obras. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer muchas buenas obras, pero si no tengo fe y no acompaño las obras con la fe, estoy perdiendo el tiempo, hermano, porque el Señor es justo y el Señor sabe todas las cosas. El Señor sabe con qué intención usted hace algo. El Señor sabe que si usted puede hacerlo y no lo hace, ¿verdad? La palabra dice que en un momento, ¿verdad?, la palabra misma te dice que el que sabe hacer las cosas y no las hace, le es contado por pecado. Así que, ¿verdad?, nosotros tenemos que ser diligentes en esa parte. La gracia de Dios para la salvación la alcanzamos mediante la fe. Sin embargo, como resultado de esa salvación debemos vivir de una forma que complazca al Señor, no a los hombres, hermano, al Señor. Y esto a veces es bien difícil. La gente dice, ay, complacer al Señor es tan difícil. Wow, ya mismo le cuento algo. Así que comenzamos, ¿verdad? Porque empezamos hablando de Santiago ahora. Primero estábamos hablando, ¿verdad?, de lo que era el libro de Hebreos. Ahora vamos a hablar de Santiago. A Santiago vuelve la pregunta fundamental de cómo definimos la salvación, la fe salvadora, que significa profesar fe en el Evangelio. ¿Qué significa profesar fe en el Evangelio? Pues mira, estamos esperando una ciudad,
que Dios ha preparado para usted y para mí. Que es demostrar fe en el Evangelio, que cuando el mundo se esté cayendo alrededor de nosotros creer que Dios tiene propósito en todo lo que nos suceda, sea para bien, ¿verdad? Porque aunque vienen cosas que a veces al parecer son malas, oiga, mi hermano, Dios tiene propósito en todo. Y algo de lo malo, aún de lo malo, sacamos cosas buenas que nos enseñan a creer y a crecer, aleluya. Para aclarar este concepto, Santiago presentó algunas ilustraciones, la primera de las cuales es la impactante posibilidad de simplemente responder a una persona necesitada con falta de interés, ¿verdad? Una persona que tiene falta de interés, ¿cómo le vamos a responder? Tal fe desprovista de cualquier ayuda material, como ropa, alimento, no logra nada, ¿verdad? Dice, Abraham, de quien se dice que creyó a Dios y les fue contado por su fe, Abraham fue contado a Dios por justicia. Dio testimonio de esa fe y la cumplió al ofrecer ¿a quién? A Isaac, su hijo, en sacrificio, ¿verdad? Así que dice que la ilustración de que la fe requiere la ilustración de que la fe requiere obras, cita la historia de Rahab. Y ustedes saben quién fue Rahab. Rahab fue aquella mujer que era prostituta, ¿verdad? En Jericó, y escondió a aquellos espías en su casa. Y ella le dijo, si ustedes son hijos de Dios, ustedes cuando vengan, ¿saben? Yo sé lo que ustedes vienen a hacer, vienen a destrozarla, a destruir a Jericó por el mandato de su Dios. Pero yo los voy a esconder. Y miren, hicieron un trato entre ellos, entre el pueblo de Dios, los espías y Rahab. Y dice la palabra que aquella mujer escondió a aquellos hombres, y no temiendo al decreto del rey. Dice que los escondió, aleluya. Y por esa fe de Abraham fue contada en la genealogía de Jesucristo. Miren qué tremendo. Entonces una gente dice, pero imposible, si Dios es un Dios santo, ¿cómo Dios entonces va a meter a una mujer que era ramera en la genealogía de él? Pues miren, porque Dios hace como Él quiere, y de lo vil y de lo menospreciado, Él levantó. Miren, ella no era ni judía, ella era cananea. Aleluya. Tenía un antro, aleluya, lo que llaman un burdel. Ella era prostituta, mas sin embargo, Dios la escogió y la introdujo en la genealogía, aleluya. Porque Dios es santo. Y por quien, cuanto en el mundo, Dios vino a lo suyo, a lo de Él, a demostrarle al pueblo judío que Él era el enviado de Dios, pero los suyos, aquellos a quien vino, no lo reconocieron como Dios. Dijo que a todo aquel que fue llamado, que aceptó a Cristo como Salvador, le dio potestad de ser llamado hijo suyo, aleluya. Y le dio un puesto de ser hermano de Jesucristo, aleluya. Qué lindo el Señor, aleluya. Así que, ¿verdad? Eso de Rahab fue una cananea y ciudadana de Jericó. Ella verbalizó su comprensión de lo que Dios estaba haciendo a su pueblo. Oigan, sabía que el pueblo de Jericó no andaba bien. Y sabía que iba a venir en un momento, juicio sobre aquel pueblo, ¿verdad? Tal vez en estos tiempos es un juicio de Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Esto es más que, hermanos, que irnos por Facebook, por presentar una clase. Todavía nosotros tenemos habla. Como decía el pastor hoy, alabe a Dios a través de su máscara. Hermano, dígale a través de su máscara al que está pidiendo en la calle, aquel que está pidiendo dinero o que necesita algo. Mira, Jesucristo te ama. Hace poco yo no tenía dinero encima y yo andaba con alguien y me decía, no bajes el cristal. Y yo tengo mascarilla. Bajé el cristal y cogí un vaso de refresco nuevo y se lo puse en la mano a aquel señor. Y le dije, mira, mi amor, no te puedo dar dinero porque no tengo ahora mismo, no tengo. Pero lo que sí te voy a dar es este refresco que yo sé que te va a refrescar bien. Papito, y Dios te bendiga, Cristo te ama. Busca a Dios, Dios es real. Busca a Jesucristo. Que si la muerte te sorprende, tú no pases a una vida que no era, a un lugar que no era el que tú esperabas. Dios te bendiga. Me dijo, muchas gracias. Y rápido sacó el sorbete, hermano, y se le pegó con una sed aquella agua. Así hizo esta mujer, aleluya. Se le pegó a la fuente de vida que era Cristo.
Pero no podemos coger miedo en esas áreas. Yo sé que hay que tener cuidado. Y la palabra dice, como dice mi pastor, que dice que el avisado ve el mal y se apercibe, mas el simple pasa y recibe el daño. Pero nosotros como simples, los que nos llaman simples, somos más cuidadosos a veces que los que están en las calles haciendo y deshaciendo. Pero porque nosotros tenemos que cuidarnos, no significa que vamos a olvidarnos de la obra que todavía tenemos en las manos, que es de ir por todo lugar. Tal vez no podemos estar en la calle como antes predicando, pero hermano, ¿cuánta gente usted no se va y se encuentra cuando está haciendo compras? Cuando va a comprar un traje, cuando va a comprar algo, ¿verdad? Pues esa persona, dígale, Cristo le ama, mira, el Señor le bendiga, Cristo viene pronto. Dígalo en el Facebook, escríbelo por Facebook, suba mensaje por Facebook, hermano, porque algún día tendremos que darle cuenta a Dios. Y darle cuenta porque si aquellos sin ver creyeron nosotros, aleluya, que hemos visto a través de su palabra todo lo que Dios ha hecho para el bien de su pueblo, pues entonces nosotros también tenemos que hacerlo, aleluya. Miren qué tremendo es esto, aleluya. Eso es la obra, ¿verdad? Y la fe en acción. Amén. Dice, Pedro nos ofrece una enseñanza muy práctica sobre este tema de soltar al pueblo de Dios a agregar a su fe una variedad de cualidades tangibles, algo que se puede tocar, ¿verdad? La fe necesaria para la salvación requiere más que una afirmación verbal de acuerdo con el mensaje del Evangelio. Incluye la demostración de la fe participando activamente en las obras de misericordia, lo que le estaba contando ahora. Usted participa cuando alguien necesita algo y usted se lo da. Amén. Cuando alguien necesita algo, pues que usted lo tiene, no lo está usando, pues déselo a esa persona si lo necesita. Porque, ¿para qué atesorar tesoros en la tierra? La palabra dice que donde el orín y la polilla corroen. Más bien, hacer que en el cielo, nosotros en el cielo es donde el Señor nos manda a hacer esto, a tener mucho, ¿verdad? A trabajar para el cielo. Porque allí no hay nada que lo saque y se lo robe, aleluya. Así que las enseñanzas de Pablo, ¿verdad? Con las enseñanzas de Pablo, aleluya. El leve libro de Judas, que usted sabe que el libro de Judas es pequeñito, describe a personas impías que tratarían de alejarnos ¿de quién? De Dios. El libro llama a los creyentes a defender la fe en medio de la impiedad. En medio de los tiempos en los que estamos viviendo, tenemos que defender nuestra fe. Muchos dicen, oh, si Dios existiera, Dios no estuviera permitiendo que muriera tanta gente. Si Dios existiera, Dios no permitiera que mataran mujeres, que mataran niños, que esta pandemia se llevara a la humanidad entera. Hermano, es de entendido y es de humano uno cuestionar muchas cosas en su mente. Pero cuando nosotros conocemos que Dios es Dios y Él sabe el propósito de todas las cosas, simplemente, Señor, guárdanos, cuídanos, y si es el momento de partir, prepáranos. Cuídanos, Señor, estamos viviendo unos tiempos difíciles. Así que no dejamos que nadie quite la fe que Dios ha puesto en nosotros, ¿verdad? Dice, Judas se vio obligado en su epístola a desafiar a sus lectores a luchar. ¿Por qué? Por la fe. Mire, hermano, antes de la cosa esta, del virus este, o como se llame, la iglesia estaba llena, ¿verdad? Hoy en día lo que es 2 o 3, y ahora más cuando dicen que es un 30%, pero que nosotros seguimos creyendo y confiando. Así que dice que nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos dejar que la gente negativa en la comunidad nos tuerza la fe, aleluya. A muchas veces puede ser en la misma iglesia donde encontremos la falta de fe, hipocresía. Pero si Jesucristo no encontró todo eso, aún en los mismos apóstoles, ¿nosotros somos mejor que Jesucristo? No. El Señor nos indica que si Él lo pasó, también nosotros podemos pasar, lo que nos preparemos, oremos y los perdonamos. Aleluya. Y eso es lo que Dios nos manda, a perdonar. Porque a su tiempo, Dios traerá toda obra encubierta a juicio, sea buena o sea mala. Así que usted, despreocúpese de eso, que Dios es el que hace. Así que dice que tales condiciones existirán en los últimos tiempos, antes de la venida de Cristo. Judas señala a aquellos que inquietan a la iglesia, que inquietaban a la iglesia en términos amplios. Notó en ellos sus propios deseos impíos, porque escogieron trivializar el evangelio. Amén. Y seguir sus propios deseos impíos.
Aleluya. Para responder, Judas instruye a los creyentes que constantemente fortalecieran su comprensión y compromiso con la fe. Esto incluía orar en el Espíritu Santo, empoderarnos del Espíritu, hermano. Cada día hay que pedirle a Dios, Espíritu Santo, pero yo estoy todo el día en mi casa, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdeme. Hermano, esto no es fácil, pero se puede. Aleluya. Así que la vida eterna nos atrae, dice, finalmente la intimidad con Dios, además la esperanza de la vida eterna nos atrae a Dios. Dice, es difícil tratar con quienes causan problemas en las iglesias. Algunos necesitan que se les muestre misericordia, y a este punto me voy a detener un poquito. Algunos hace falta que se les muestre misericordia, ¿verdad? Otros necesitan ser rescatados del rumbo negativo que han perseguido, porque hay personas dentro de la iglesia que no conocen, no son fáciles de digerir la palabra de Dios, hermano. Y eso no es que no lean la palabra, la leen, pero no la entienden. A eso hay que tener más misericordia con ellos. Pero esta parte me encantó y se la voy a leer porque esto es lo que pasa en muchas iglesias. Dice, a otros necesitan unas respuestas que incluya misericordia, pero también confrontación, porque hay muchos que tienen años en la iglesia y conocen la palabra y hacen unas cosas. Sí, te los vas a mostrar con esto misericordia, pero los vas a confrontar. Óigame, porque si usted no confronta al pecador con la palabra y lo deja como que ganó la batalla, hermano, usted está mal ante Dios. Y usted algún día va a tener que darle cuentas a Dios por lo que hizo en ese momento, porque si esa alma se pierde, Dios le va a pedir cuenta al que pudo hacerlo y no lo hizo. Así que lo tratamos con misericordia. Sí, hermano, lo tratamos con misericordia, pero también hay que tratarlo con confrontación. O lo hiciste mal, tienes que arrepentirte, tienes que reconocer que lo hiciste mal. No, porque yo esto no sabía, que yo no he hecho. Miren, si lo vio medio mundo, pues hay que confrontar a esa persona. No podemos seguir pasando paños tibios al pecado porque Dios no vino a eso. Jesucristo no vino a eso. Jesucristo vino a dar la vida por nosotros que estamos muertos en delito y en pecado. Pero entonces si nosotros mismos como cristianos queremos ser más misericordiosos que Jesucristo, esto no va para ningún lado. La misericordia es una cosa, la confrontación es otra, el amor, ¿verdad?, sobre las personas es otra. Así que trataremos de ser mejor, aleluya, pero a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno, ¿verdad? Porque en este tiempo que estamos viviendo todo es bueno y todo es permitido. Y hay muchas cosas a las cuales tenemos que convivir con ellas, pero no porque tengamos que convivir con ellas, nos vamos a compenetrar con ella o no vamos a estar en ese, ¿verdad? Nosotros tenemos que reconocer que son almas de salvación, pero predicarles la palabra, pero no ser lo mismo que ellos. Porque entonces si hacemos lo mismo que ellos, o hablamos lo mismo que ellos, o interpretamos lo mismo que ellos, lamentablemente, ¿qué bendición vamos a sacar? ¿Y cómo vamos a mostrarle a las personas que somos de Cristo? Si nosotros mismos necesitamos a Cristo cuando nos asociamos con el pecado. Aleluya. Vamos a leer en Juan. Estoy en Juan 3:1. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Miren eso, mirad cuán amor nos ha dado el Padre. Qué lindo, ¿verdad? Para que seamos llamados hijos de Dios. No necesitamos ser llamados hijos de Dios. Mas, sin embargo, miren el amor de Dios. Y dice, por esto el mundo no nos conoce a nosotros. ¿Por qué? Porque no conoció a Dios. Si el mundo no puede conocer a Dios, ¿cómo nos va a conocer a nosotros? Ahora, cuando nosotros comenzamos a dar fruto de que tenemos una relación buena y linda con el Señor, estrecha y limpia, aleluya, que resplandezcamos, como dice la palabra, que la luz tuya resplandezca en las tinieblas, aleluya. Entonces, ellos tendrán que venir a ti porque por tu actitud, por tu comportamiento ante el hombre pecador, ese hombre no va a tener excusa ante Dios. Dios le va a decir, te puse a fulana, te puse a fulano, te habló, viste en esa persona el cambio de un hombre y una mujer llenos de Dios, que no se contaminaba con el mundo y aún así no creíste. ¿Verdad? Así que
ven bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven, entra en el gozo de tu Señor, te dice el Señor, aleluya. Así que, dice, amados hermanos, dice, perdón, hijitos míos, miren qué lindo nos habla, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, aleluya. Dios nos ama. Así que Juan comprende hablar, ¿verdad?, del tema de que Juan es el autor del Evangelio de Juan. El autor refirió a él mismo como el discípulo al cual Jesús amaba. No dice Jesús, yo amaba a Jesús, dice al cual Jesús lo amaba. ¿Qué tenía Juan que hacía que siempre estuviera Juan ahí pegadito al brazo de Jesucristo? Oye, hermano, que esto te pone a pensar. ¿Qué era lo que Dios, Jesús, veía en Juan? ¿Y qué Juan veía en Jesús? Aleluya. Que lo llamó el discípulo amado. Aleluya. Disertando en su primera epístola con su evangelio, Juan el apóstol enseña profusamente sobre la realidad del amor de Dios, así como el afecto el amor que debe tener en la vida diaria. Expresa su bella admiración del ser humano, que es llamado hijo de Dios. Aleluya. Qué lindo. Enseguida Juan aborda la pregunta fundamental de todas estas enseñanzas. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Oigan, mire qué tremendo. ¿Cómo sabemos que Dios nos ama? Pues voy a cerrar con esto porque ya no me quiero ir de la hora, ¿verdad? Pero miren, Juan habla sobre el desafío, aleluya, que es claro, amarnos unos a otros, del amor de Dios que fue dado para que nosotros vivamos por Él, de participar en la naturaleza de su amor los unos con los otros, aleluya. Amén. Su amor en nuestra vida puede disipar todo temor de no estar preparado para el juicio. Y le voy a hablar algo. Hace poco yo estaba hablando con una persona cristiana. Y esa persona cristiana, pues yo estaba hablando con esa persona, no sé por qué llegó el tema. Y la persona me dijo, ay, sí, total. La salvación, porque yo dije, nosotros no podemos pelear la salvación, nosotros como cristianos, como llamados por Dios, tenemos que pelear la salvación y pelearla con temor y temblor, como dice la palabra. La persona me dijo, ay, ya yo no sé si hay salvación o no, porque lamentablemente hay tantas cosas que están pasando y la salvación tiene muchos requisitos. Miren, cuando me dijo muchos requisitos, y yo dije, bueno, mi amor, porque mire, hermano, hay que a veces confrontar a la gente. Le dije, si tú no eres salvo, eso es problema tuyo, porque tú conoces tu relación con Dios, pero yo sí sé en quién he creído. Y la palabra ahí me dice que una vez que yo creí, amén, una vez que yo creí en Cristo, reconocí que hizo un sacrificio de amor por mí, amén, y lo acepté como mi Salvador, yo me constituyo hija de Dios, lavada con su sangre, aleluya. Y la persona seguía insistiendo, hermano, no le miento, yo vine con tristeza, yo llegué con tristeza, porque eso es lo que dice aquí, lo que estaba diciendo aquí, ¿verdad? Judas, que está diciendo que hay unos que dentro de las iglesias a veces lo que hace es que te tratan de quitar la fe. Hermano, y yo llegué con un down, y cuando mi esposa me vio, se dio cuenta, y yo me metí para el cuarto y me quedé pensando, yo dije, Señor, wow, sí, la palabra dice, hay muchos requisitos, pero tú no nos dices en la palabra que para entrar al cielo tenemos que ser santos, porque en la vida que vivimos, vamos a cometer muchos errores. Pero tú nos dices en tu palabra que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y cuando mi esposo entró al cuarto, hermano, mi esposo me dijo, ¿qué te pasa? Yo te veo rara. Y yo le dije, estaba hablando con una persona, ¿verdad? Y me dijo que ya esa persona pues ya estaba como que ya no sabía qué creer, porque Dios le daba muchos requisitos, la palabra había muchos requisitos para ser cristiana, para ser salvo. Y miren, mi esposo mismo me dijo, y no dejes que ese enemigo te meta en tu mente que tú no eres salva. ¿Sabes por qué? Porque mire,
Así me dijo mi esposo. Usted es una maestra que cuando da la clase, usted siente la presencia del Señor. Yo la he visto orando, yo la he visto clamándolo, yo la he visto llorando ante la presencia del Señor. Cuando usted no puede con algo, usted lo presenta ante la presencia del Señor. Y usted ora y usted clama y usted dice, Señor, ten misericordia. Y todo el tiempo le está pidiendo a Dios misericordia. Todo el tiempo me está diciendo a mí mismo, me está diciendo, mi amor, hay que leerme en la Biblia, hay que orar, hay que buscar de Dios, hay que buscar en los programas cristianos, hay que poner radio, música cristiana. Óigame, y mi esposo, que es convertido solamente hace como 10 años, mi esposo me llevó a la realidad y volví a caer en sí, hermano, volví a caer en sí, porque el enemigo eso es lo que él hace, tratar de robarte la bendición, hermano. ¿Cuántos estaban pensando, en esta pandemia tal vez yo me pierdo, yo a lo mejor no tengo salvación? Ay, es que tanto uno no va a la iglesia. Mire, la salvación de usted no es por estar metido en la iglesia. La Biblia dice, mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Pero Dios sabe por qué estamos un día en sus atrios. Aleluya. No somos personas de estar hablando malo, ni de estar deseando lo malo a nadie. No deje que el enemigo les robe el gozo de la salvación. Aleluya. Porque lo intenta, hermano. Así que yo estoy agradecida de Dios porque desde ese día el Señor ha venido hablándome. Y mi pastor en el culto del domingo habló clarito y confirmó cómo nosotros somos salvos. Esto no es algo que nosotros mereciéramos, aleluya. Pero una vez que Cristo nos llamó, nosotros acudimos a su llamado, lo aceptamos como Salvador. Él escribió nuestro nombre en el libro de la vida, aleluya. Ahora, procure usted que ese nombre no lo borren, aleluya. Porque si Dios lo escribe, nadie lo puede borrar, solo usted mismo. Así que yo voy a hacer mi parte, aleluya. Lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo hasta el día que Cristo venga, porque yo sí estoy esperando la venida del Señor. Yo sé que Cristo viene y cuando Él suene la trompeta, este oídito que está aquí escuchará la voz que diga, ven, sube acá, amada mía, aleluya. Y yo lo creo. Así que en esta hora, hermano, si usted ha sido molestado por esta área, alguien ha tratado de infundir en usted negatividad sobre la posibilidad de que tú no seas salvo, no creas. Confía en Dios, vete de rodillas, si has cometido pecado, pídele perdón a Dios y dile, Señor, aquí estoy. Ten misericordia de mi alma, perdona mis pecados y cúbreme con tu sangre, Hermano, no somos perfectos, pero somos hijos de Dios. Así que el Señor les bendiga en esta hora y espero que esta clase tan linda, que habla también en esta parte, ¿verdad? Al final que dice, aleluya, dice que nosotros los creyentes podremos sentirnos confiados en el día del juicio. Su amor en nuestras vidas puede disipar todo temor de no estar preparados para el juicio que venga. El amor de Dios disipa todo miedo. Así que el perfecto amor echa fuera el temor. Que Dios les bendiga, aleluya. Acá está aquí esta parte. Gracias.